Bueno, fíjate que ese fue justamente el momento en que otro personaje también muy importante como Ramón Guillermo de Ledo fue apartado de la MUD. Bueno, yo te tendría que retrotraer un poquito y recordarte que en el 2014 hubo ya un primer brote. Sí. Porque una de las cosas y justamente en el 2014 algunos planteamos el deslinde, una de las cosas que quedó pendiente en la oposición, porque al principio, como era natural, el 11 de abril, durante el paro, etcétera, estábamos todos mezclados, éramos la oposición a Chávez, no distinguíamos todavía cuáles eran las corrientes que se estaban conformando al interior de la oposición. Los partidos políticos tradicionales venían de capa caída, no habían surgido partidos nuevos. Solo en el 2006 aparecieron Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia como los principales partidos de la oposición, que también después se vinieron muy abajo. Pero digamos, en ese momento, ya en el 2014, sí quedó claro cuando Leopoldo, María Corina y Ledesma convocan a la salida, después de que Maduro acababa de ganar las elecciones, no digo las presidenciales, las municipales del 2013, y las ganó de calle, y en el 2014 convocan la salida. Entonces fue evidente que había una corriente extremista y había una corriente democrática al interior de la oposición. En ese momento, desde Un Nuevo Tiempo, algunos planteamos, yo todavía era militante de ese partido, yo fui militante del MAS en mis 27 años y 2 o 3 años en Un Nuevo Tiempo, o 4 o 5 años en Un Nuevo Tiempo, planteamos la necesidad de un deslinde. Y eso tuvo mayoría en Un Nuevo Tiempo y entiendo que tuvo mayoría en la MUD. Pero al final creo que se impuso el unitarismo, todos agarraditos de la mano para tumbar a Maduro y vamos todos juntos porque no tenemos diferencia entre nosotros cuando habían diferencias muy marcadas. Unos querían una vía insurreccional, otros queríamos una vía democrática, unos aceptaban el tutelaje de Estados Unidos, otros éramos soberanistas, unos aceptaban incluso manifestaciones violentas, otros éramos fanáticos de la manifestación pacífica y solo pacífica, etcétera, ¿no? Entonces planteamos el deslinde, no se produjo, y no hay nada peor que cuando en una dirección política, se lo decía yo en estos días en Ramos Alú, no hay nada peor cuando en una dirección política están mezclados, moderados y extremistas. Porque aunque los extremistas sean minoría, como yo te digo, cuando el extremista se pone de pie y dice, vamos a Miraflores a tumbar al gobierno, bueno, inmediatamente las masas aplauden entusiastas porque creen, se dejan ilusionar por el espeísmo y creen que en la salida está allí inmediata. Eso lo viví yo en alguna época, por cierto, en la izquierda, cuando en el MAS empezamos a romper con la izquierda radical y extremista también. Bueno, entonces allí lamentablemente terminó imponiéndose, aún siendo minoría, y se dejaron arrastrar. Sectores moderados como Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo se dejaron arrastrar. El caprilismo de Primero Justicia se dejó arrastrar y también fueron contaminados porque el extremismo es como una peste. Cuando tú la tienes cerca te empiezas a contagiar y entonces empiezas a definir al gobierno como dictadura, etcétera, todo lo que sabemos. Y por supuesto con una dictadura no se dialoga, no se negocia. En el 2016 el gobierno, la gente quizás no lo sabe, eso no se supo mucho, era la época en que Maduro decía, y yo no entendía por qué lo decía, y ahora después cuando tuve la información sí lo entendí, Maduro decía, el referendo, no sé si tú te recuerdas, el referendo revocatorio es un derecho pero no una obligación, era lo que él decía. Y Chugo Torrealba, que había sustituido a Ramón Guillermo, le respondía, los derechos constitucionales no se negocian. Bueno, llenándonos la boca con esa frase, rechazamos un acuerdo que el gobierno estaba planteando, que consistía en suspender el referendo revocatorio porque el gobierno pedía que lo dejaran llegar al 2018. El gobierno un poco lo que decía es, hemos recibido una herencia muy pesada por parte de Chávez, porque Chávez, la verdad sea dicha, más que Maduro, destruyó la economía y se la entregó destruida a Maduro. No se veía, pero eso estaba todo carcomido por dentro. La deuda que se triplicó de 30.000 millones a 100.000 millones, 1.000 empresas del Estado deficitarias, todas que eran un desaguadero de dinero público, todas quebradas, etcétera, una presión inflacionaria, ya le habían quitado 3 ceros a la moneda, el caso de Chávez, ya una presión inflacionaria que después le estalló a Maduro en la cara. Entonces Maduro planteó un pacto de gobernabilidad. Enrique Márquez, por cierto, y Aristóbulo Ituri, como los dos eran de la causa R, no sé cuál llamó a cuál, pero se vieron en la vicepresidencia, conversaron y empezaron en un papelito a escribir un acuerdo. Y llegó Maduro y Maduro lo bendijo.
Y ese acuerdo lo llevó Enrique Márquez a una reunión de la dirección de la MUD en la oficina de Henry Ramos Galup en la asamblea. En la asamblea. Y en esa reunión, cuando Enrique Márquez planteó el acuerdo consistía en que el gobierno iba a aceptar que la oposición tuviese la mitad del TCJ, que se iba a liberar a todos los presos políticos, que se iba a permitir el canal humanitario, tú te recuerdas que en esa época era una de las grandes consignas de la oposición, y que se iba a ir a elecciones regionales en el 2016, municipales en el 2017 y presidenciales en el 2018, y que el gobierno se comprometía a aceptar el resultado del 2018 si perdía. Eso era básicamente el acuerdo. Cuando Enrique Márquez lo propuso, pegó un brinco Freddy Guevara y dijo: ¿a ti se te ocurre, Enrique Márquez? ¿Cómo se te ocurre a ti que nosotros vamos a aceptar un acuerdo como ese? ¿Por qué vamos a tener que aceptar que Maduro llegue en el 2018 si lo podemos derrotar, lo podemos sacar ahora en el 2016? Bueno, aquí estamos en el 2023 con Maduro en Miraflores. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.